Llevas meses escuchando que lo peor ya ha pasado, que se ha iniciado una recuperación global y que vienen tiempos de crecimiento desmedido, que es cuestión de poco tiempo que volvamos al punto de partida previo a la crisis sanitaria. Si solo has escuchado eso, es que no has tenido acceso, o no has querido tenerlo, al aluvión de informaciones que explican lo contrario. Hoy te voy a relatar lo que dicen algunos de los mayores expertos económicos del mundo, que ya nos avisaron en anteriores crisis, antes de que sucedieran, de lo que se cuece en algunos de los organismos económicos mundiales, a medida que van detectando las graves consecuencias de haber estado imprimiendo billetes como si no hubiera un mañana, y también de los datos que indican que podríamos acercarnos a la explosión de la mayor burbuja financiera hasta la fecha. Este vídeo es una recopilación de esos análisis y consejos para afrontar este desafío. Todo lo que hoy te voy a contar, desde el primer minuto hasta el último, son datos y análisis relevantes. Recuerda que la información igual no te libera, pero sin información estás preso. Por eso quédate hasta el final, porque hoy lo que te voy a explicar, hoy también te interesa. La economía, por suerte, no es algo totalmente impredecible. La economía se mueve de forma cíclica, es decir, sigue diferentes fases o ciclos económicos. Es algo que históricamente se ha demostrado, aunque cada ciclo presenta sus propias particularidades. Por eso, aunque todo parezca indicar que estamos en una fase determinada de crecimiento, el ciclo puede detenerse o acelerarse en base a un comportamiento determinado. Por eso, la crisis financiera de 2008 no llegó a su máxima expresión en el mundo hasta 2011 y en España en 2013. Por eso ahora lo que parece que no va a suceder, en realidad pudiera estar larvándose. Un ciclo económico es el cambio de la situación económica. Las oscilaciones que presenta suelen ser expansión y contracción, y una sucede a la otra, siempre. Esto supone que después de una época de crecimiento económico viene otra de recesión, y así sucesivamente. Los ciclos económicos tienen 4 fases. Recuperación, donde la economía vuelve a ir en ascenso. Auge, donde llega a su etapa más alta tocando incluso techo. Recesión, donde la economía desciende. Y depresión, el punto más bajo del ciclo, cuando toca suelo. Venimos de una recesión provocada por algo inesperado y que no atiende a ciclos, es cierto. Sin embargo, la salida de esa crisis ha sido por doping. Por eso, volvemos a la casilla de salida e iniciamos el proceso. Lo malo es cuando tu auge no es ni tan siquiera el punto en el que estabas antes de la anterior crisis. Esa es la situación de España, por ejemplo. El modo de verlo es atendiendo al empleo real, no el que se publica. Recuerda que el desempleo actual no incluye ERTEs, ceses de actividad, formación, medias jornadas o una desmedida contratación no productiva vinculada al empleo público. Estos ciclos duran menos de 4 años cuando son cortos, 8 los que son medios y unos 50 años los que son ciclos largos. Por eso hay países como Singapur que han modificado su economía en 50 años y otros en apenas 8 como Estonia o Irlanda. Pues atendiendo a esta premisa, vamos a ver qué nos explican diversos expertos sobre el problemón en el que nos hemos metido por darle y darle a la máquina de hacer dinero que no vale ni el papel en el que lo están imprimiendo. Desmond Lachman es investigador principal de American Enterprise Institute y subdirector del Departamento de Revisión y Desarrollo de Políticas del Fondo Monetario Internacional, y él describe el momento actual como la antesala del mayor desastre económico al que nos hemos enfrentado. En diversos artículos que te voy a enlazar en los comentarios, el hombre explica que el panorama económico siempre está sujeto a un riesgo considerable, pero pocas veces antes la economía mundial había estado sujeta a tantos riesgos como lo está hoy. La materialización de cualquiera de esos riesgos podría hacer que en 2022 sea un año tan difícil para los responsables de las políticas económicas estadounidenses y mundiales como lo fueron en 2009, inmediatamente después de la quiebra de Lehman Brothers. Con la inflación en medio mundo en máximos de hace más de 3 décadas, es evidente que la subida de precios ya no es tan transitoria como nos iban diciendo. Esto está ocurriendo cuando las economías americana y europea han estado recibiendo el mayor estímulo presupuestario registrado en tiempos de paz. Tampoco ayuda
ayuda mucho el hecho de que las presiones salariales se estén acumulando, los precios de la vivienda se estén disparando, los precios internacionales de la energía y los alimentos estén aumentando, y además es probable que los episodios renovados de la propia crisis sanitaria impidan la reparación temprana de las cadenas de suministro que están interrumpidas. Las burbujas se han vuelto grandes y omnipresentes. Ten en cuenta que las valoraciones de las acciones estadounidenses por las que se refiere Lachman se encuentran ahora en niveles experimentados solo una vez en los últimos 100 años. Es más, los precios de la vivienda en Estados Unidos ahora están aumentando en un 20% al año, e incluso en términos ajustados a la inflación estarían más altos que en el propio 2006, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos. Esto, dice, se va a replicar también en Europa. Recuerda que en los últimos meses se han creado 10.000 empresas constructoras en España. Ahora, otro riesgo importante para el panorama económico mundial es la probabilidad de una desaceleración económica al estilo japonés en China, la segunda economía más grande del mundo. Aumentar este riesgo es el aparente comienzo del estallido de la burbuja del mercado inmobiliario y crediticio chino, como ya lo subrayó las agudas dificultades financieras de Evergrande y el altamente endeudado sector inmobiliario chino. Antes de seguir, déjame recordarte que si no estás suscrito te animo a hacerlo, y si te parece interesante no dejes de compartir este enlace, pues la mayoría de las cosas que aquí comentamos no las verás en ningún medio tradicional. Recuerda apretar a la campanilla para enterarte de cuando subo el vídeo que estoy preparando explicando por qué Irlanda crece al 14% y otros no lo hacemos. Otro vídeo sobre la estanflación vinculada a la tecnología que te va a interesar mucho. Y además otra entrega sobre el metaverso y un vídeo muy especial acerca de una conferencia que hice hace poco. Por eso, te interesa darle a la campanilla. Sobre todo comenta, que el debate nutre el conocimiento. Pero volvamos, el estallido de esa burbuja del mercado inmobiliario y crediticio bien podría marcar el comienzo de una década económica perdida en China, ya que esas burbujas son más grandes que las experimentadas en Japón durante la década de 1980 o en los Estados Unidos en el periodo previo al colapso del mercado inmobiliario y crediticio de 2008. Si bien la economía china no tiene vínculos financieros directos con el sistema financiero mundial, una marcada desaceleración en el crecimiento económico chino, tendría importantes efectos indirectos en el resto de la economía mundial. Fíjate, Alemania, motor europeo, Australia o los socios económicos de China ya no podrían contar con la economía china en expansión para sus exportaciones. Otros países, por ejemplo los productores de materias primas en América Latina o en África, ya no podrían contar con ese mercado para respaldar sus economías. En 2008, los reguladores de políticas económicas de Estados Unidos y de Europa se vieron sorprendidos por la gran recesión. Los reguladores de políticas económicas del mundo ahora no tendrían excusa ante otra recesión económica mundial más que posible y significativa, o el próximo año o el otro, especialmente dadas todas las señales de advertencia. En Bloomberg, los economistas Cecil Guscher y Libby Cherry hablan de que las advertencias de The Great Bubble están sonando muy fuerte, la gran burbuja. Rick Rieder de BlackRock y Mohamed El-Erian de Allianz se encuentran entre los que advierten que riesgos sistémicos solo se multiplicarán a menos que los funcionarios monetarios internacionales tomen medidas urgentes para reducir los estímulos extraordinarios que se pusieron en marcha por la crisis sanitaria y que todavía siguen ahí como si no pasara nada. Y sí pasa. Si bien los responsables de esas políticas son muy conscientes de los peligros en la era del dinero fácil, sus posturas acomodaticias están fomentando flujos cada vez mayores hacia los mercados más arriesgados. Por ejemplo, la industria de las criptomonedas acaba de alcanzar un valor de más de 3 trillones de dólares. Además, el mayor fondo negociado en bolsa de bonos basura está en auge después de obtener la mayor cantidad de efectivo desde marzo, y los principales índices bursátiles se encuentran cerca de todos sus récords. La semana pasada, el Banco de Inglaterra sorprendió a los mercados con la decisión de no subir los tipos. Mientras tanto, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, rechazó las apuestas sobre una subida de tipos en 2022. Es que no se atreven, están asustados y saben que han traspasado la línea de no retorno. Según El-Erian, columnista de Bloomberg que te decía antes, se tiene la impresión de que esperan que la explosión de la burbuja no sea gigantesca y el globo se desinfle poco a poco. Eso me suena
Así hablaban en 2007. Te dejo un enlace de un artículo que escribí en 2007 titulado El final del ciclo expansivo y que empezaba con una bola de estiércol se acerca por el horizonte, bla bla bla. Recuerdo que muchos me criticaron y me llamaron agorero, los mismos que después utilizaron mis artículos como referencia. De aquellos días me quedo no con las críticas que recibí, sino con el hecho de que mucha gente se quitó de encima activos inmobiliarios a tiempo. Pero volvamos. Con las presiones del lado de la oferta que amenazan el crecimiento, los banqueros centrales corren el riesgo de actuar demasiado rápido y descarrilar las recuperaciones, como te he dicho en algún vídeo anterior. O también corren el riesgo de ser demasiado lentos y dejar que la inflación se salga de control. Están atrapados. Por lo tanto, los aristócratas de los organismos económicos internacionales están adoptando un enfoque de sí pero no. Elg Erian dijo en Bloomberg TV esta semana que no le queda claro por qué tenemos que seguir aplicando una política monetaria tan activa si la economía dicen que está bien y creciendo. No lo entiende. Si es cierto, ¿por qué no retiran los estímulos que están provocando un daño colateral oculto, cuyas consecuencias no deseadas se están extendiendo y van a ser catastróficas? Eso es lo que dice. ¿No será que no estamos tan bien? Catherine Mann, una de las responsables de la formulación de políticas del Banco de Inglaterra y ex economista jefe del grupo Citibank, que votó a favor de mantener los tipos en su Banco de Inglaterra, pidió anotar una consideración particular de ella, ya que consideraba que la cosa se pone fea si no se paran los estímulos y la compra de deuda. Y en esas que estamos, pues nosotros, con nuestro Banco Central Europeo, que se acaba de dar cuenta que tenemos un problema. El alza del precio de la vivienda y el tirón de las hipotecas son ya abiertamente un motivo de preocupación para ellos. El Banco Central Europeo ha llegado a decir en su último informe que observa en el mercado inmobiliario de la zona euro aspectos comparables a lo sucedido en los momentos previos a la crisis financiera de 2007. De hecho, incluso lanzan serias advertencias diciendo que las dinámicas en los precios de la vivienda y la sobrevaloración están ya en niveles similares a los observados en el pico previo de la gran crisis financiera de 2007. ¿Cómo te quedas? Lo ha dicho el Banco Central Europeo. Daniel Rodríguez, economista responsable de análisis global en Alpha Strategies y autor de un paper académico muy interesante titulado Public Stimulus Plans, la evidencia desde los primeros 90s, escribía sobre la crisis de 2008 diciendo que fue una situación de shock en el mercado de la vivienda provocada por un elevado endeudamiento de las familias y de las constructoras. Ahora no solo es un problema en el mercado de la vivienda, sino también de problemas de solvencia en el sector empresarial y en el sector público. Quédate con estos dos, porque recuerda que las empresas en insolvencia crecen en toda Europa, especialmente en España, y que la deuda pública ahora mismo está en cifras indecentes. La situación empresarial en Europa es muy delicada. Los créditos Target 2, en vigilancia especial por llevar 30 días impagados, se han incrementado un 23% en el último año. En los últimos 10 meses de 2021, las quiebras empresariales se han disparado un 50%, pese a la moratoria aprobada por los créditos ICO. La deuda española en manos del Banco Central Europeo ya supera el 50% del PIB. Ya hay 400.000 millones de euros de los 1,4 billones de deuda pública que mantiene España con los mercados financieros internacionales. Es decir, el tamaño de nuestro país en el balance del Banco Central Europeo se acerca peligrosamente al límite que tiene por estatutos y seguimos sin conocer la situación de demanda real en los mercados financieros. Es decir, no sabemos si nuestra deuda interesa ni a qué precio en el caso de que interese. A todo esto parece que el problema es una especie de holograma. Nadie parece darse por aludido, ni que las cosas que dicen estas personalidades y expertos globales del mundo económico van indicando. Las grandes economías continúan mirando hacia otro lado, ante el enorme problema que se está acumulando en el sector financiero. Ya no será este año, tal vez ni el que viene, pero al 2023 se le está poniendo una cara mala, de la parte mala del ciclo que asusta. ¿Recuerdas lo que te decía al principio sobre los ciclos? El problema es que cuanto más se espere en atender el gran reventón, más hinchada estará la burbuja. Las consecuencias serán peores cuanto más tiempo pase. Es muy arriesgado dejarse llevar y fiarse por la labor de esos bancos centrales o de los maquilladores oficiales de la economía que solemos ver en los medios tradicionales. La dimensión de la tragedia, del agujero, es desconocido, pero según dice McKinsey, entre el año 2000 y 2020 se han alcanzado 4 veces más pasivos por cada dólar existente que de nueva inversión neta. Es decir, se fabrica dinero
solo como deuda. Te estarás preguntando, ¿y yo qué hago? Pues ni idea. Solo te diré lo que yo no hago. En mi caso, en momentos como este, suelo abandonar todo tipo de bonos por su bajo rendimiento cuando hay inflación, a menos que tenga alguno indexado a la inflación. Depósitos a plazo, planes de pensiones o equivalentes tampoco me gustan en tiempos convulsos porque son poco líquidos. Lo normal en este tipo de situaciones es ir a lo que se llama inversión defensiva. Por ejemplo, habitualmente las acciones de las compañías eléctricas o energéticas o de las compañías alimentarias suelen ser un buen ejemplo de acciones defensivas. Las inversiones en empresas tecnológicas que estén aportando valor a la salud o al crecimiento de soluciones a medio plazo que tiene la humanidad son inversiones interesantes, pero de mayor riesgo. Las criptomonedas exigirán un análisis detallado de cada una y sí es cierto que en un colapso global se verían afectadas en secundario, seguramente. No lo tengo claro. Ahora, tener inversiones indexadas a la inflación, con alta capacidad líquida y nada dependientes de un territorio concreto, debería ser el objetivo. Y permíteme un apunte final. A pesar de que un problema económico global, como el que algunos expertos aseguran que se va a producir, en paralelo, el planeta se va a ir automatizando. Se va a digitalizar como nunca antes. Y como siempre ha pasado, algunos países lo van a aprovechar y otros no. La inteligencia artificial, la robótica y la tecnología avanzan a un ritmo vertiginoso mientras muchos miran hacia otro lado. Nos dirigimos a un territorio inexplorado, sin las regulaciones, sin la supervisión y sin las conversaciones adecuadas sobre lo que esto va a generar socialmente. Como te digo, es un territorio absolutamente desconocido. El problema es la absoluta miopía en la que residen nuestros dirigentes, en esa endogamia obscena en la que se mueven a diario y que vive a años luz de la problemática real e inminente. No sé si es por falta de preparación, conocimiento o incluso por mala fe. Lo lamentable es que el futuro precisa de liderazgo, no solo de voluntad. Si es cierto que vamos a sufrir las secuelas de haber parado el mundo y no haberlo arrancado bien, de haber sobreendeudado todo y de no tener ahora la capacidad política de tomar medidas para evitar la hostia que nos vamos a dar, si es todo eso cierto, deberíamos de aprovechar lo que se pueda para crear un escenario mejor. Lo que me preocupa no es lo que viene en la primera estación. Lo que me preocupa es que algunos países no parece que van a seguir en el tren para llegar a la siguiente estación. Nosotros somos los que tenemos que exigir a esos que dicen gobernarnos y a los que dicen que nos gobernarán si se van a bajar de ese tren, si vamos a seguir o no, o si por lo contrario no se subieron nunca. Desperdiciar esta oportunidad, con el dolor que suponga, sería una pena. El espíritu de sacrificio que nos exigen y nos van a exigir debería comportar algo mejor, para nosotros o para nuestros hijos. Sacrificarse para nada, oye, pues tampoco. Hasta pronto.